de Micaía para que fuera su sacerdote. ¿Qué con todo esto, hermanos? Que tenían esta costumbre. En cada familia hacían su ídolo, su diosecito. Y lo tenían ahí en casa y lo adoraban. Ahí lo tenían. Y luego sigue el relato, hermanos, más adelante en el capítulo 18, verso 13. Estamos ahí, que ya hicieron su imagen de fundición y de talla, que ya hizo efod y terafines, ya está el sacerdote, los hijos de Micaía, ya está uno de ellos ahí funcionando como sacerdote. Y dice el verso número 13 del capítulo 18 de igual de Jueces, más adelante, o sea, sigue la historia. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía, ¿quiénes? Los de la tribu de Dan. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Oh, aquí hay algo que nos pueda bendecir, aquí hay un ídolo. Son de la tribu de Dan, son descendientes de Abraham. Pues ellos estaban buscando este tipo de ídolos. Dice verso 15, y cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron que cómo estaba. ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Sí comes? ¿Sí te sale para comer? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. ¿Se imaginan, hermanos, 600 hombres con armas, feos, rudos? Y el pobre ahí, hijo de Micaía, ahí quizá un endeble, debilucho, ahí, con sus imágenes de talla. Dice el verso 17, y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod y los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote en la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Lo despojaron, hermanos, le quitaron sus ídolos. Estaban todos los hombres ahí, los otros 5 lo despojaron. Le quitaron sus ídolos. ¿A quién? Al sacerdote, al hijo de Micaía. Verso 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Esto es de aquí. No estén profanando nada. Creo que le estaba diciendo ahí. Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca, no digas nada. Casi, shh. Vente con nosotros. Vente con nosotros para que seas nuestro padre y nuestro sacerdote. Noten esto, hermanos. Estaban en la casa de Micaía, su imagen de fundición. Él era sacerdote de una sola familia. Pero aquí, hermanos, iba a ser sacerdote y padre de 600 hombres. Y quizá de sus respectivas familias de esos hombres. Entonces le dice: vente con nosotros. Aquí nomás una familia te está sosteniendo. Acá te van a sostener 600 familias. Dinerito. Vente con nosotros. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu de la familia de Israel. Dijo: pues sí es cierto. Me voy con los de Dan. Abandono a mi padre, mi madre y a mi familia y me voy con ustedes. Con todo y los ídolos. Y se alegró el corazón del sacerdote. Pues cómo no. Iba a tener ahora sí de todo.
el cual tomó el efod y los serafines de la imagen y se fue en medio del pueblo. Y luego en el verso 24, hermanos, de ese mismo capítulo, regresa el papá, el Micaía, y dice esto, le dice a los de Dan, dice, ¿tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote? Esos son míos, yo los fabriqué, yo maquiné todo esto. ¿Te vas a llevar todo esto? ¿Por qué? Pues si yo nomás vienes y me los quitas. Dice, ¿y se van? Pues ¿qué más queda? ¿Por qué pues me decís que qué tienes? Porque estaba molesto, porque le estaban quitando sus diosesitos. ¿Qué con toda esta historia, hermanos? Bíblica, que los hombres del tiempo de Levítico tenían estas costumbres paganas arraigadas en ellos, hacer sacrificios fuera de la institución del tabernáculo. Tenían esta costumbre, que esto era precisamente, hermanos, lo que la ley quería evitar. Por eso esta ley de Levítico 17 quería evitar este tipo de proliferaciones de ídolos. Y dice el verso número 4 de Éxodo 20, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás dioses de fundición. Noten, hermanos, el Señor se los está diciendo, pero ¿por qué se los dice? Porque los conoce. Los conoce. No se los dice ahí por si se les ocurre hacer alguna vez. O sea, no, porque lo estaban haciendo, porque lo hacían. Dice Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal, alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguno que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. O sea, el Señor les está cortando todo, hermanos. Todo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, celoso. Dice el verso 7, y nunca más, léanlo por ahí, Levítico 17:7 dice, y nunca más sacrificarán a quienes, chéquenlo ahí, a los o a sus. A ver, ¿qué dice? ¿Ya lo leyeron ahí? 17:7 dice, y nunca más. ¿Eso qué significa, hermano? Pues que lo hacían antes, ¿no? Nunca más me levantes la voz. Nunca más me digas, ¿por qué? Porque ya anteriormente lo hizo. Bueno, dice, nunca más sacrificarán, ¿qué? Sus ídolos. Pertenencia. Esos que les pertenecían, dice, sus ídolos, sus sacrificios a los demonios, tras los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Así que, hermanos, estas leyes estaban dirigidas a todo el pueblo. A todo el pueblo. Todo el pueblo, de alguna manera, hermanos, se envolvía con esto. Todo el pueblo de alguna manera se conectaba con esto, hermanos. No había un discernimiento, una distinción. No había, hermanos. Por eso el Señor les daba este tipo de leyes, para que ellos, Dios era preciso en decirles lo que no debían hacer, para que abandonaran lo que tenían que abandonar, porque Él es un Dios santo.
Dice el verso número 9. Dice, aquel que no trajere su sacrificio, dice, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, dice, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Será cortado de su pueblo. Aunque esto, hermanos, esta sentencia del Señor no indica meramente la pena de muerte, indica algo peor, hermanos, peor. Porque no es solamente la separación física del pueblo de Dios, es una separación de Dios. Y eso está más feo que la muerte. Estar separado de Dios. Porque si estabas separado del pueblo, ¿cómo te ibas a relacionar con Dios? No podías. No puedes relacionarte con Dios, estás separado del pueblo de Dios. No puedes. No se puede. Entonces, esa era una maldición más terrible que la misma muerte. Separado del pueblo, ¿qué significa eso? Separado de Dios. Donde Dios había dado instrucciones para que el pueblo tuviera relación con Él, se relacionara con Él. Pero ya fuera del pueblo, ¿cómo se va a relacionar? No se puede. Sin Dios, sin esperanza en el mundo. Por eso menciono, hermanos, peor que la muerte. Verso número 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Verso 11 y 12, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. En el libro de Levítico, hermanos, vienen 7 prohibiciones a comer sangre. No las voy a mencionar por razón del tiempo, hermanos, llevamos 26 minutillos. Pero vienen 7 prohibiciones en este libro de Levítico. Y esta que vemos aquí, hermanos, es la más clara y más extensa. O sea, con que Dios te lo diga una vez, está claro, como te lo diga, aunque no te lo explique, aunque no ahonde mucho. Pero ahora, hermanos, en estos versos Él está explicando el por qué no se debe de comer sangre. Porque esto, hermanos, nos apunta a nuestro Señor Jesucristo. El verso 11, hermanos, presenta 2 razones para la prohibición de comer sangre. Vean el verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Número 1, hermanos, primera razón pues de la prohibición a comer sangre que Dios da en estos versos. La vida de la carne, dice el verso, está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. La sangre, hermanos, es indispensable para mantener la vida. Cuando una persona se desangra, ¿qué sucede? Se muere. Si no le llega oxígeno al cerebro, si la sangre no le lleva oxígeno al cerebro durante no sé cuánto tiempo, se muere el cerebro y se muere todo. Ya no funciona nada. ¿Por qué? Porque la sangre no lleva el oxígeno al cerebro para mantener sus funciones. Así que, hermanos, la sangre es indispensable para mantener la vida. Así que la sangre se identifica virtualmente con la vida del animal. Por lo tanto, hermanos, abstenerse de comer sangre demuestra respeto por el carácter sagrado de la vida. El no comer sangre, hermano, respeta o muestra, hermano, un respeto por el carácter sagrado de la vida. La vida tiene un carácter sagrado porque la vida Dios la dio. Toda carne
es del Señor. Toda vida es del Señor. Él la da a los animales, a todo ser viviente, Él da esta vida. Y eso le pertenece al Señor. Número 2, hermanos, la sangre hace expiación por las almas. La sangre hace expiación por las almas. Dios ha escogido la sangre del sacrificio como rescate por la vida humana. Él lo ha escogido así, hermanos, en rescate por la vida humana. Así que la vida de una víctima sustitutoria se entrega en la muerte. Por tanto, abstenerse de comer sangre demuestra respeto por la santidad de ese elemento como medio de realizar la expiación. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a Adán que si comían del fruto morirían? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, puro, un espíritu purísimo, que no tiene nada que ver con el pecado o con una mancha. Nada. O sea, no hay relación, hermanos. Es por eso que Dios lo separa de él lo más que se pueda. Muerte es separación. Lo separa. Y esto significa o se traduce, hermanos, en muerte. Un pecado, hermanos, contra un Dios eterno, contra un Dios santo, merece el castigo, merece la muerte. Tiene que entregar la vida. Tiene que entregar la vida. Esa es la paga por el pecado, es muerte. ¿Qué es la muerte? Es entregar la vida. Esa es la razón, hermanos, por la cual el Señor exige en su justicia un castigo por el pecado, porque Él es santo. Él es santo. Él no comulga nada, hermanos, con el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Por eso es la sentencia esta de muerte del pecador. Pero por eso, hermanos, la sangre hace expiación por las almas, en el sentido de que la vida de una víctima sustituye y se entrega por la muerte, por la vida de otro. Esa es la expiación. Y esta prohibición, hermanos, de no comer sangre es muy antigua, viene en Génesis 9:4, hermanos, con Noé. Ahí se la da a Noé, y eso lo vimos la semana pasada en la enseñanza del pacto con Noé. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Nuevamente lo menciona. O sea, el Señor está mostrando, revelando poco a poco por qué no se debe de comer la carne con su vida. Poco a poco. ¿Por qué? Porque esto apunta, hermanos, a una sustitución, a una vida por vida. La razón por esta prohibición está dada en el verso número 11. La vida del cuerpo está en la sangre, porque es la sangre la que hace expiación. O sea, la sangre derramada, ¿qué significa? Una vida derramada, una muerte ahí. Dice Hebreos 9:22, dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Dice, todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. ¿Qué es esto de remisión? Aquí en Hebreos, hermanos, se está refiriendo a el capítulo 16 de Levítico, del día de la expiación. ¿Recuerdan que había dos machos cabríos que tenía que entregar el pueblo? Uno era para expiación y otro era enviado al desierto. ¿Recuerdan? Bueno, pues al que era enviado al desierto, a él se le remitían todos los pecados del pueblo.
de una manera simbólica. Por eso dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el otro era sacrificado como expiación. Se derramaba la sangre y como una figura el Señor dijo, agarren otro para que depositen sobre sus manos sobre él todos los pecados del pueblo y todos los pecados del pueblo se le remitan ahora a él. Y se vaya al desierto y se pierda y se muera. Entonces, Hebreos por eso dice esto, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Porque los pecados que yo cometía o que el pecador, que el oferente cometía, se le conferían al macho cabrío que se sacrificaba. Esa era la remisión, se le remitían, mis pecados se le remitían ahora a él. La sangre, hermanos, representa la vida y puede simbolizar el alma de la persona. Son figuras, hermanos, son fraseología que utiliza el Señor para apuntarnos a que la sangre es la vida, vida por vida. Esta es la razón, hermanos, que la sangre es la cual yo os he dado sobre el altar para hacer expiación. Es lo que Dios ha dicho para expiar al pueblo de los pecados. ¿Cómo puede expiar Dios los pecados? ¿Cómo puede perdonar Dios los pecados? Que alguien muera en tu lugar. Hebreos 9:20 dice que la sangre representa el pacto el cual Dios os ha ordenado. Dice Hebreos 9:20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Por qué? ¿Por qué sangre? ¿Por qué con la sangre se hace remisión de pecados? ¿Por qué con la sangre puede hacer expresión por el alma de la persona? Porque Dios lo ha dicho. Porque Dios, dice Hebreos 9:20, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y el verso 14, hermanos, de Levítico 17, repite que la sangre representa la vida para enfatizar la importancia de esta bendición. Ya lo dijo en el 11, ahora lo dice en el 14. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Otra vez, cortado. Dice que no lo van a apedrear, que no lo van a matar. No, dice que lo van a cortar, que lo van a expulsar del pueblo. Allá se van a ir con los cananitas, yo creo, allá con los geseos, con los jebuseos, no sé, se van a andar allá. Pero con el pueblo ya no. Ya no. Y ya no va a tener acceso a tener una relación con Dios. Perdió a Dios, perdería a Dios. Lo tuvo tan cerca, estando en el pueblo, y por andar cometiendo este pecado, lo cortaron, lo cortan. El hecho, hermanos, de que Dios dijo, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar sobre vuestras almas o por vuestras almas, excluye el punto de vista de que la sangre es intrínsecamente eficaz, o sea, que la sangre tiene algún poder en sí misma. No, hermanos, la sangre no tiene ningún poder en sí misma. La sangre no tiene ningún poder en sí misma, sino lo que Dios dijo es lo que tiene el poder para perdonar los pecados. Que tú creas lo que Dios dijo que esa sangre derramada puede hacer por ti. Eso, hermanos, creerle a Dios, ese es el poder para perdonar tus pecados. No la sangre. No la sangre. La sangre puede ser de un becerro, de un macho cabrío, de una paloma, de un palomino, puede ser de una becerra también, puede ser de una cabra, pero la sangre en sí mismo no es valiosa porque es sangre de tal o cual animal, o porque es de un buey, ¿no? Porque costó más este animal que el otro, ¿no?
es porque Dios dijo que confiando en esto puede haber remisión de pecados. Su valor expiatorio, hermanos, el valor expiatorio del pecado, de la sangre, reside en el hecho de que Dios la había dado con este propósito. En eso reside el poder. Dios la dio para este propósito, para hacer expiación, para perdonar, para cubrir tus pecados, porque Él es un Dios santo. Delante de Él te consumiría. Por eso el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, primero se metía con el incienso para llenar todo de humo ahí adentro. Y que ese humo, hermanos, evitara un poco, o lo que pudiera, ver la presencia de Dios en el arca del pacto. Así que, hermanos, Dios había escogido la sangre como símbolo idóneo de las realidades de la expiación y el perdón. Por eso Él prohibía, hermanos, comer sangre, que era un símbolo idóneo de lo que nuestro Señor Jesucristo haría, era algo valioso. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en su vida por nosotros. Y de nuevo, hermanos, el castigo por violar esta prohibición era ser cortado del pueblo. Quizá al que no le interesaba a Dios, ni nada, ni de la santidad de Dios, pues está bien, me voy. No me pasa nada, no me matan. Me voy. Pero no se daba cuenta que realmente perdía a Dios. Perdía a Dios. Comer la sangre, hermanos, es menospreciar la vida. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida de toda carne, ¿no? Así que comer la sangre, hermanos, es menospreciar la vida. Es comerte la vida de alguien. Es quitarle la vida a alguien. Siendo que la sangre representa la vida necesaria para la expiación. Porque esa vida representa una expiación para alguien. En este caso, pensando en los sacrificios en ese tiempo. Esa vida significaba la expiación para alguien. Y la idea, hermanos, es vida por vida. Que en vez de que el Señor demande tu vida por tus pecados, el Señor cubría tus pecados cuando se ofrecía otra vida por ti. La vida de este sacrificio, de este animal. Pero esto, hermanos, nos señala a nuestro Señor y Redentor Jesucristo, porque la sangre de Cristo derramada en la cruz, hermanos, indica la vida de Cristo dada por expiación de nuestros pecados. Este pasaje, hermanos, no tiene nada que ver con la práctica moderna de la transfusión de sangre para salvar vidas. Mire, vean el verso número 27 del capítulo 7 de Levítico. Dice, cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Y por ahí andan diciendo algunos que no se debe fundir sangre, porque es como si te la comieras. Y eso lo prohíbe la Escritura. Pero no, hermanos, al contrario, puede decirse que la transfusión de sangre engrandece la idea de este pasaje. ¿Por qué? Porque tiene el propósito de la transfusión, hermanos, o simplemente el no comer sangre, tiene el propósito de salvar o prolongar la vida, mientras que comer sangre simboliza quitar la vida. Cuando la persona recibe la sangre, cuando se le transfunde la sangre, ¿se le va a quitar la vida o se le va a dar? Se le va a dar. No se le va a quitar, no se la está comiendo. Aunque este pasaje
hermanos, y el 7:27 no tiene nada que ver con tal concepto de transfusión. El espíritu de la ley sería positivo en relación con salvar la vida. Por eso no presten mucho oído a aquellos que no quieren que se les transfunda la sangre. Y el pasaje, hermano, sigue con instrucciones sobre animales cazados, con animales que por ahí no son de sus ganados, no son domésticos, y qué hacer, cómo tratar con estos animales que salen a cazar. Dice el verso número 13 de Levítico 17, dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea para comer, derramará su sangre y la cubrirá con arena. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiere animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Si no los lavare, ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Esta instrucción, hermanos, es acerca de cómo manejar la sangre de los animales salvajes, no los animales domésticos. Si era un venadito, si era algo así. ¿Qué pasaba con esto? Pues deberían de cazarlo, pero deberían de derramar su sangre en tierra y cubrirla con tierra. Esta instrucción se amplió después para incluir a los animales domésticos que ya no tenían que ser sacrificados en el santuario. Recordemos, hermanos, que están el pueblo de Israel está en un proceso. Todavía no estaban en la tierra prometida, y en la tierra prometida ya les amplió un poquito más la ley. Recuerdan que en este pasaje dice que no deben de sacrificar a animales domésticos fuera del tabernáculo, que estaba centralizando todo. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que si una familia quería comerse una carne asada, no tenía que hacerlo allá aparte. Tenía que llevar su animalito a sacrificarlo al santuario. ¿Para qué? Para que de ahí le diera parte a los sacerdotes y también evitara que sacrificara a ídolos. Entonces, ese era el asunto. Centralizar los sacrificios para que también los sacerdotes participaran de esa carne que era sacrificada. O sea, no era como voy a matar acá a mi animalito y voy a hacer acá mi comida yo solo, y ahí los sacerdotes o los levitas, ahí a ver cómo que otros les lleve, yo no. No. Eso era lo que el Señor quería evitar. Que abandonaran a este orden sacerdotal en cuanto a su sustento. Porque en Deuteronomio 12:15, hermanos, dice lo siguiente, al 24, dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. O sea, cada vez que quieras una carnita asada, háztela, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Dice, el inmundo y el limpio la podrá comer, pero como la de gacela o de ciervo, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así podrás comer el inmundo y el limpio, podrán comer también de ella. Solamente que te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. Eso ya lo hace más adelante, donde ellos ya podían sacrificar animales domésticos para su propio consumo. Aquí en este punto está donde no pueden hacerlo, tienen que llevarlo al santuario y compartir con los sacerdotes o con los levitas.
verso 15 al 16 dice que después de que cualquier persona hubiera comido del cadáver, no de un animal inmundo, sino de un animal limpio, o sea, por ahí se le murió su borreguita, se le murió, se dio cuenta, todavía está calientito el cuerpo del animal, dice, pero que fuera animal mortecino, que hubiera sido despedazado por fiera, debería lavar sus vestidos y bañarse con agua y esperar hasta la noche para de nuevo quedar ceremonialmente limpia la persona. O sea, podía comerlo, pero no estaría ceremonialmente limpio. Quizás si no tenía que comer, pues lo tenía que comer, ¿no? Llevárselo a su familia. Un animal despedazado por las fieras, tenía que comerlo. Si no tiene otra cosa que comer, lo tenía que hacer. Pero tendría que pasar por este procedimiento: lavar sus vestidos, bañarse con agua y esperar hasta la noche de nuevo para quedar ceremonialmente limpia la persona. Hasta eso el Señor era consciente y compasivo con aquellos que no tenían cosas que comer. La razón, hermanos, de esto era que ese cadáver, hermanos, que estaban comiendo, que ese animalito muerto por las fieras, o que ese animalito que se les murió y no se dieron cuenta, provocaría inmundicia ceremonial, y era que su sangre tal vez no se había drenado completamente de su cuerpo. Por eso la persona era ceremonialmente impura. Se lo comió, pero como no lo mató él, no se cercioró de que se le vaciara toda la sangre. Entonces si lo comía, entonces eso lo haría ceremonialmente impuro. Ezequiel 4:14, hermanos, dice, y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta el tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. ¿A qué se refiere a esto? A que él nunca comió, prefería mejor morirse de hambre o comer otra cosa que la carne de un animal en estas condiciones. Y el verso 31 dice de Ezequiel 44, ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Y Hechos, hermanos, 20:15 dice esto es muy interesante, sino que se les escriba, ya estamos en Hechos 15:20, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué es el ahogado? Pues un animal ahogado. No debería comerlo, ¿por qué? Pues porque todavía tenía su sangre ahí adentro. O sea, no debería comerlo. Además, hermanos, el simple hecho de tocar un cadáver era causa de contaminación. ¿Recuerdan Levítico 11:39? Simplemente el tocar ese cadáver muerto ya estaba contaminado. Si se lo comía, pues se contaminaba, obviamente. Dice Levítico 11:39, si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. O sea, simplemente está muerto y si lo tocaba, ya era inmundo. Dice, bueno, pues ya soy inmundo, pues me lo como de una vez. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo del muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces tenía esa opción. Si lo tocas, lo comes. ¿Sí me explico? Si lo tocas, o te lo comes, porque de todos modos si lo tocas, tienes que lavar tus vestidos, tienes que lavarte tú, y hasta la noche serás limpio. Te lo comas o no te lo comas, pero simplemente con el hecho de tocarlo. Esta ley, hermano, fue modificada después por la restricción de que tales animales muertos solo podían ser consumidos por los forasteros o los extranjeros. Y aquí vemos en Deuteronomio 14:21, cuando va avanzando el pueblo, el Señor va cambiando leyes o las va ampliando. Dice Deuteronomio 14:21, ninguna cosa mortecina comeréis,
Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Así que, hermanos, el asunto era esto, el Señor estaba teniendo consideraciones con el pueblo en ese momento, porque estaban rumbo a la tierra de Canaán, estaban en un proceso, estaban en un procedimiento. El Señor permitía que comieran de un animal muerto, pero ya después ya no lo permitió. Tuvo esa concesión, pero después quitó esa concesión y solamente los extranjeros podían comer. Esta prohibición, hermanos, que dice, no cocerás el cabrito en la leche de tu madre, probablemente está asociada con ritos paganos o con prácticas supersticiosas asociadas con los cultos de los cananeos, porque los cananeos hacían este tipo de ritos, cocían a los cabritos en la leche de su madre. Ustedes tampoco van a hacer eso. Esas prácticas de los paganos tampoco lo harán. Dice, ¿por qué? Porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. O sea que, hermanos, Dios quería que su pueblo comprendiera la singular función de la sangre en la remisión de los pecados. Con esto. Por eso era la prohibición de la sangre. Dice el verso número 11 de Levítico 17, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. La vida del animal, por tu vida. Y esto, hermanos, se hace una realidad, hermanos, total en Cristo. Es la vida de Cristo por todos tus pecados. La vida de Cristo por la tuya. Hebreos 9:22 dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se remiten los pecados a otro. Así que, hermanos, tenemos esto, vida por vida. El Señor ofreció su vida para perdonar los pecados, para limpiar tus pecados. Ahí está su sangre derramada, su sacrificio, su muerte, para que tú te apropies de ella en fe y en arrepentimiento confieses tus pecados y sigas al Señor y muestres esa obediencia al Señor, siguiéndole, obedeciéndole. Así que, persona que estás aquí que no eres cristiano, la sangre de Cristo ahí está derramada. Pero ¿sí será por tu vida? Haz esa vida tuya por medio de la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, le adoramos, le bendecimos, le damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por esa sangre, Señor, esa vida, Señor, que usted ha dispuesto para expiación, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una vida invaluable, una vida eterna, una vida que por esta característica cubre todos los pecados. Señor, gracias porque nos ha perdonado, gracias por su perdón y gracias por la sangre de nuestro Señor que nos limpia de todo pecado. Pedimos, Señor, su bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de ir